Bendiciones, mis amados hermanos. En esta ocasión me gustaría compartir la suma importancia de la oración, mis amados. Lucas capítulo 11, versículo 1. Jesús, esto quiero que sea el versículo base de toda esta enseñanza. Jesús oraba continuamente, mis amados. Cada lugar en donde el Señor iba a predicar, a enseñar, a sanar enfermos, a liberar de demonios, en todos los lugares en donde el Señor llegaba, Él tomaba un tiempo, dedicaba un momento, dedicaba un espacio en su día, en su trabajo para orar. Hasta dice en la palabra que Él se tenía que esconder de la gente, Él tenía que irse a lugares solitarios para poder allí orar a solas. Y esta actitud, y miren, mucha gente nada más piensa que Jesús se iba a orar solo, pero no precisamente. Él en todo momento, él hacía oraciones. Vemos que él oraba cada vez antes de comer, ¿verdad? Bendecía los alimentos. Vemos que en cada viaje que él iba a hacer, él antes oraba, antes de ir a cualquier viaje. Vemos que cuando él llegaba al templo, él hacía una oración. O sea, la vida de nuestro Señor Jesucristo fue una constante oración. Cada momento que él tenía, oraba. Y a veces no oraba como nosotros creemos, ¿verdad? Que es arrodillarse y empezar a orar. No, él tenía una forma particular, ¿verdad? Dice que a veces alzaba las manos y miraba hacia el cielo y decía gracias, Padre. O a veces hasta o hasta en la mente. Vemos en Lucas capítulo 9 versículo 18 que él estaba, dice allí que él estaba a solas a solas orando al Señor y le preguntó a sus discípulos que estaban con él. Entonces, o estaba solo o estaba con sus discípulos. Es que él oraba en su mente, el Señor oraba en sus pensamientos. Entonces Jesús no solamente oraba en lo solitario, sino también dedicaba su oración a través de su mente. Él estaba con sus discípulos y él estaba orando. Él hacía cualquier cosa y él estaba orando. Por eso, y eso es algo que los discípulos lo vieron. Eso es algo que él despertó ese deseo y ese anhelo de aprender a orar de los discípulos, que le rogaron al Señor, que le rogaron a Jesús, diciéndole, Señor, te rogamos que nos enseñes a orar, así como los discípulos de Juan le pidieron, bueno, así como Juan enseñó a sus discípulos. Y vemos que algunos de ellos, como Juan, el apóstol Juan, era discípulo antes de ser discípulo de Jesús, era discípulo de Juan. Entonces, él ya sabía orar, pero su deseo era aprender a orar como Jesús lo hacía, porque era una manera particular, una manera atípica. Porque la gente estaba acostumbrada a las oraciones de los fariseos, que se ponían en lugares, en las esquinas de las plazas y gritando a gran voz para que los hombres lo escucharan. Y ellos creían que esa era la manera de orar. Pero no era así, ¿verdad? Entonces la necesidad de aprender a orar fue lo que impulsó a los discípulos a pedirle al Señor que le enseñara a orar. Ahora, amados, debemos de aprender a orar. En la misma palabra dice que no sabemos orar como conviene. En la misma palabra dice que no sabemos orar. Dice también, creo yo que es el apóstol Santiago, el que dice, ustedes oran por sus deseos carnales. Y entonces, amados, nosotros la iglesia tenemos que orar. Tenemos que orar. Miren, la palabra oración que se utiliza en este capítulo de Lucas 11, versículo 1,
En griego es la palabra proseuchomai, que es con el numeral 4336, que significa simplemente orar. Pero esta palabra, proseuchomai, numeral 4336, se conforma con dos palabras, es una palabra compuesta, que es con la palabra pros, numeral 4314, que significa intercambio, intercambiar, con y la siguiente palabra es eusomai, que viene siendo con el numeral 2172, que significa deseos. Entonces, la palabra que se utiliza, oración, viene siendo la palabra compuesta de dos palabras que su significado vendría siendo intercambiar deseos. Ese es el significado real de la palabra oración. Un intercambio de deseos, un intercambio de voluntad. Miren, esto nos dice que la oración no es pedirle a Dios que cumpla nuestros deseos y que cumpla nuestras peticiones, sino más bien es el intercambiar nuestros deseos, nuestra voluntad, por los deseos, por la voluntad de nuestro Señor. Por eso el Señor Jesús, cuando en su última oración, ¿verdad?, decía: Padre, yo te ruego y te pido todo esto, pero que no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. Entonces, nosotros tenemos que darle nuestros deseos, nuestras peticiones al Señor para que Él las tome y las tome para sí, pero Él nos va a dar sus deseos. Él nos va a dar sus anhelos, Él nos va a dar su voluntad. Entonces, mis amados, ahora se entiende mejor el pasaje de la Biblia, ¿verdad?, que dice Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Miren, Dios no es una hada madrina, ni tampoco es un genio que cumple deseos a la voluntad del que se lo pide, sino Dios es el que guía nuestros deseos, es el que guía nuestras peticiones para que encajen, para que ensamblen en su voluntad. Porque miren, para entender el pasaje que les acabo de leer, hay que entender el contexto del mismo. Para eso vamos a leer varios versículos. Miren, Filipenses 4, versículos 6 al 9. Como les decía, por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplicas, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, y si hay una virtud o algo que merece elogio, en eso meditad. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. En todo lo que hemos leído, amados, el significado que nos da estos versículos es que tú tienes que orar. Si tú tienes una petición, si tú tienes un deseo, si tú tienes un anhelo, una voluntad,
se la tienes que dar a conocer a Dios. No es de decir, Dios sabe lo que quiero. Es porque muchos utilizan el versículo que dice que Dios sabe nuestras peticiones antes de que nosotros se las digamos. Y por eso muchos ni si las dicen, ¿verdad? A cabo Dios ya sabe lo que necesito. Yo no le pido nada a Dios. Que Él me dé lo que yo necesite. No le pido más. Porque si le pido más me olvido de Él. Y no le pido menos. Porque si no me desespero. Mejor que me dé lo que Él quiera. Y eso está mal. Está realmente mal. Aquí dice, entregad vuestras peticiones, vuestras súplicas, vuestras oraciones, vuestros deseos. Intercambien los deseos suyos por los deseos de Dios. Y de esa manera el Señor tomará vuestros corazones y vuestras mentes, guardarlas en Cristo. Entonces, tu mayor deseo y tu mayor anhelo no debe ser que tu petición sea concedida, sino más bien que Jesucristo sea tu petición, que Cristo Jesús sea tu anhelo, tu deseo. ¿Por qué? Porque en Él están concentradas todos tus deseos, toda tu voluntad, todos tus anhelos, todo lo que tú quieres en esta vida, salud, bienestar, logros académicos, logros personales, logros sentimentales, toda petición tuya está concentrada y centrada en Cristo. Por eso tú tienes que dar a conocer tu petición delante de Dios siempre. Pero miren, aquí es lo que dice, en todo lo que es digno, todo lo verdadero, en esto meditad. ¿Por qué? Porque miren, el apóstol Santiago dice que muchos piden conforme a sus deseos carnales y por eso no les va a conceder absolutamente nada a Dios. Entonces tu deseo, tu petición que le estás dando al Señor, tú tienes que saber qué es lo que te motiva. Lo que te motiva es el miedo. Lo que te motiva es la vergüenza. Lo que te motiva es el terror, la incertidumbre. Tu dolor, tu agonía es lo que te motiva a hacer una oración a Dios. Porque aquí dice, vuestras oraciones y súplicas con acciones de gracias tienen que ser dadas al Señor. Aquí no dice que uno llore, ay Señor, ayúdame, y ay esto, ¿dónde están las gracias? Por eso dice, meditad en lo bueno, meditar en todo lo perfecto, meditar en todo lo amable, todo lo digno, todo lo verdadero. ¿Qué quiere decir? Que todos los planes y promesas que Dios te dio, Él las va a cumplir. Si tú ahorita estás pasando por una circunstancia terrible, yo no digo que no llores, yo no digo que no grites, yo no digo que te tragues tu dolor. No, en absoluto. Lo que yo estoy diciendo, que eso no sea tu motivación, que eso no sea lo que te impulse a buscar a Dios, que eso no sea lo que te motive a hacer una oración, porque miren, la motivación perfecta es la que guarda nuestras vidas de la muerte inminente, de blasfemar a Dios. Porque es como aquel hombre, ¿verdad? Que en la palabra, aquel rey que llegan dos prostitutas, que le dicen, rey, hazme justicia, porque mi amiga y yo decidimos comernos a nuestros hijos para aguantar esta hambruna que estamos viviendo. Pero nos comimos el mío, pero esta no quiere dar al suyo a comérnoslo. Haznos justicia. ¿Y qué hizo aquel hombre? Blasfemó a Dios. Vio aquella aberración ocurrida y en vez de rogarle al Señor la sabiduría y eso, blasfemó en contra de Dios y blasfemó en contra de Elías. Entonces, miren, por eso, amados, nos vamos a enfrentar a situaciones tan terribles como esta. Espero no, pero estamos enfrentándonos a terribles situaciones
de salud, de economía, de familiares, de emocionales, que no tienen que afectar el deseo de entregarle las peticiones a Dios. Que no sea tu motivación, porque si tu motivación es mala, si estás pensando en lo malo, si estás pensando en lo terrible, si estás pensando en el miedo que te causa esa incertidumbre en tu vida, y eso es lo que te motiva a acercarte a Dios, discúlpame, pero no vas a ser escuchado. O te van a escuchar, pero no vas a recibir nada. ¿Por qué? Porque tu motivación es por medio de la carne, de la pasión de la carne. Y no es un deseo motivado por Dios. Yo sé, yo entiendo que en las circunstancias que te pegan, que te agarran, de que ya no sientes lo duro, sino lo tupido, tú te acercas a Dios triste, abatido, cansado, hasta con deseo de decirles, basta ya, Señor, ya mátame, quítame la vida, como lo hizo tanto Moisés como Elías. Sino hay que hacerlo como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. La verdadera acción de una motivación correcta para acercarse a Dios en una oración es lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Creo yo, si recuerdo bien, fue en San Juan capítulo 17, en donde el Señor Jesucristo se acerca a orar al Padre. Y dice que su sudor eran como gotas de sangre. Que era tanto el deseo y el anhelo de entregar a Dios todo lo suyo y recibir su voluntad y hacerla suya. Que no le importó el morir, que no le importó el sufrir, que no le importó absolutamente nada. Se olvidó de todo lo malo que iba a ocurrir. Y lo único que buscó fue entregarse totalmente a Dios. Bueno, en Hechos capítulo 12, versículo 5, la iglesia hacía una ferviente oración para la vida de Pedro, para salvaguardar la vida del apóstol Pedro. La palabra usada para decir oración ferviente es proseuche, que es el numeral 4335, que significa oración de adoración constante. Lo mismo como le pasó a Cornelio, que sus oraciones subieron como un memorial de adoración delante de Dios. Es lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Se derramó, rompió su alabastro, y esa oración que hizo tanto nuestro Señor Jesucristo, como lo hizo la iglesia, como lo hizo Cornelio, el Señor lo tomó como adoración. Por eso esto es lo importante, la motivación de tu oración. No tiene que ser una motivación mala, sino una motivación buena, perfecta y agradable delante de Dios, para que de esa manera se te cuente como adoración y suba tu oración como un memorial, como incienso agradable delante de Dios. Por eso es la importancia de pensar en lo bueno siempre. Si estás pasando situaciones terribles, recuerda las promesas que Dios te dio. Recuerda la palabra que Dios te dio. Por eso esto es lo importante, mis amados. Una persona que no lee la palabra, que no lee la escritura, cuando se acerca a la oración, no va a tener solvencia para saber qué pedirle a Dios, sino él mismo va a sentir dentro de su alma que le falta saber algo, que le falta saber la voluntad de Dios, que le falta. Él da, pero no recibe porque no quiere recibir, porque no presta sus oídos a recibir, no presta sus ojos para recibir. Por eso la importancia de leer la palabra, para de esa manera tener solvencia para acercarse delante de Dios y decir, conforme a tu palabra, Señor, me recuerdo de lo agradable, me recuerdo de lo amable, me recuerdo de todo lo verdadero, de todo lo perfecto, de todo lo puro que está descrito en tu palabra, y de eso yo me acuerdo y tomo de eso y me aferro de eso y prosigo en mi vida. Efesios capítulo 6, versículo 18.
con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice aquí oración y súplica. Orad en todo tiempo. Miren, mucha gente piensa que no se puede orar, que necesita, bueno, no quiero criticar, pero como los judíos tienen 3 tipos de oración, una en la mañana, uno en la tarde y una en la noche. Y solamente en esas 3 ocasiones oran. Para de esa manera tomar la oración que hizo Daniel, que oraba 3 veces al día y mirando hacia Jerusalén. Pero miren, no es el número de oraciones que tú hagas. Ni siquiera tampoco se trata de que las cuentes ni que cuentes el tiempo, sino el todo tiempo. Cuando vayas a tu trabajo, cuando vayas manejando, cuando vayas en el camión, cuando vayas en la bicicleta, cuando estés caminando, cuando estés haciendo cualquier cosa, estés trabajando, en donde quiera que estés, en lo que estés haciendo, ora, busca momentos. Ese preciso momento en que te quedas solo, en que estás trabajando y tú estás en tu oficina, tú estás en tu lugar de trabajo, que no hay nadie, ese es el momento de orar. Así de simple y sencillo. Y es que yo necesito estar hincado, es que yo necesito estar arrodillado, es que yo necesito tener las manos así y poner la cara así. No, Jesús oraba en su mente. Nehemías oraba en su mente. Y varias de los personajes descritos en la palabra oraban en sus pensamientos. Por eso, en nuestra mente, esa es la habitación, ese es el lugar secreto en donde nosotros podemos estar para poder dar una oración delante de Dios. Y aquí dice, en todo tiempo, en el Espíritu. Y aquí es donde les vengo a traer el kairos, en los kairos de Dios, no en el cronos, en el kairos. Aquí dice, cuando dice todo tiempo, en el tiempo del Espíritu, está hablando de kairos. Kairos no es un tiempo cronológico como el tiempo cronos, sino es un tiempo espiritual. El tiempo cronos se mide con días, años, horas, segundos, minutos terrenales, mientras que el kairos de Dios es el tiempo que se mide con horas, días, minutos, segundos del Espíritu. Por eso tenemos que conocer los tiempos, como la tribu de Isaacar, que conocía los tiempos. ¿Cuáles tiempos? Los tiempos kairos, también los cronos, tanto del Espíritu como del cronos terrenal. Y velad con toda perseverancia. Y miren, esto es algo maravilloso. Después en otra enseñanza se la daré. Es la evolución de la oración. Es oración, súplica, es oración, intercesión, clamor y apelación. Es una evolución que tiene la oración nuestra. Una oración es intercambiar nuestros deseos con los deseos de Dios. Las súplicas es pedir misericordia para nosotros como va delante de Dios, pero la intercesión es un nivel mucho mayor que la oración y la súplica, porque de ahí no pides por tu vida ni por ti mismo, sino pides por los santos, que son todos tus hermanos en Cristo. Y entonces ahí empiezas a interceder, ahí empiezas, hermano, hasta apelación, hasta apelar delante de Dios. Esto es una maravilla que el pueblo de Dios en este tiempo tiene que conocer. La manera correcta de orar, la manera correcta de interceder. Vemos que a veces en las congregaciones el ministro, ¿verdad?, dice, levantemos un clamor delante de Dios, y el pueblo está orando. Dice el ministro de Dios,
pueblo, levantemos una intercesión por la vida de tal hermano en estas circunstancias. Y el pueblo está orando, pidiendo por su propia vida. Eso no es interceder. Luego dice el ministro delante ahí del pueblo: apelemos por la gracia de Dios para que salve la vida de tal familia, de tal hermano. Y el pueblo está orando. Hermanos, por eso es el deseo de uno de ver al ministro, al pastor, decir: Señor, Padre, ayúdame, enséñame a orar. Por esto lo tiene que saber la iglesia. Saber orar por sí mismo, porque dice ahí: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso quiere decir, aprende a amarte a ti mismo primero. Orar, interceder y luego apelar, porque orar es para ti, amarte a ti mismo. Interceder es por tu prójimo, por tu hermano. La apelación es por tu enemigo, es por aquel que te hace mal. Porque ¿por quién apelas? Apelas por alguien que ha sido condenado, por alguien que ya está a punto de morir. Claro, no precisamente es por el enemigo, sino por un hermano que se alejó, por un hermano que se apartó, o por alguien que está precisamente entre el punto y la muerte, tanto físico como espiritual. Esto es lo que necesita la iglesia: aprender a orar, aprender a interceder, aprender a apelar y conocer sobre todo los tiempos. Por eso, si el ministro dice intercedamos, hay que interceder. Si dice oremos, hay que orar. Si dice apelemos, hay que apelar. Pero allí hay que conocer, la iglesia tiene que conocer los kairos del Espíritu: el tiempo de orar, el tiempo de interceder y el tiempo de apelación. Qué maravilloso. Bendito sea el Señor. Bueno, prosigamos. Nos dice que oremos en todo tiempo del Espíritu con perseverancia. La palabra, como les dije, kairos, es el numeral 2540, que significa tiempos, épocas, tiempo indefinido, medida, no medida por el tiempo cronos. Cronos es la palabra 521, creo que me equivoqué aquí, pero bueno. Cronos lo conocemos, bueno, eso ya se los expliqué. Y miren, por lo tanto, debemos conocer los tiempos del Espíritu. Para eso debemos ser insistentes en la oración, pues el Espíritu Santo siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso debemos quitarnos la carnalidad para conocer los tiempos del Espíritu. ¿Y cómo? Y miren, esto es algo tremendo y poderoso. ¿Cómo nos vamos a quitar la carnalidad para conocer los tiempos para orar? Simplemente para quitarnos la carnalidad es orando. ¿Por qué? Porque dice que el Espíritu siempre está dispuesto. Y ahí quiere decir, tanto el Espíritu Santo está dispuesto como nuestro espíritu está dispuesto también. Pero nuestra carne es débil. Pero si nosotros alimentamos nuestro espíritu con la fortaleza de oración, entonces eso va a hacer que nuestra carnalidad se vaya consumiendo. Porque como dice en la palabra, a través de la unción se van rompiendo las coyunturas. A través de la unción se van rompiendo las amarras. Por eso el Señor Jesucristo les insistió a sus discípulos cuando se fue a orar 3 veces. Oren para que no entren en tentación. ¿Por qué? Porque conocía la carnalidad de su pueblo. Por eso nosotros tenemos que orar para no entrar en tentación. Y la tentación afecta a nuestra carne, no afecta a nuestro espíritu. Afecta a nuestro espíritu cuando afecta a nuestra carne y penetra hasta nuestro espíritu. Pero si nosotros alimentamos nuestro espíritu por medio de la oración, nuestra carne se va debilitando. Dice un dicho, ¿verdad? Que mucha oración y mucho poder. Precisamente, pues, tiene algo de verdad ese dicho, pero no precisamente tanto. No es el hecho de orar mucho, sino el hecho de orar es lo que te da el poder para quitarte la carnalidad. Y no tener carnalidad es lo que te da el poder. Es un juego, ¿verdad?
La oración no da poder, pero quita la carnalidad, que es cuando te da el poder. La oración viene con el poder de Dios, quita la carnalidad y tienes poder. Así de sencillo. Bueno, prosigamos. El factor importante no es el tiempo que dura una oración, sino la constancia con la que se ora. Yo tuve una experiencia hace mucho tiempo. Yo y mi pastor, cuando yo era pequeño, fuimos a una iglesia. Mi pastor, bueno, mi primer pastor es mi primo, era mi primo. Y entonces fuimos a visitar a una prima y precisamente fuimos a la iglesia en donde ella se congregaba. Nuestra prima nos invitó a su casa a comer junto con 2 amigos de ella, de la congregación. Y cuando nos sentamos a comer, uno de los amigos de mi prima dijo, vamos, permítanme hacer la oración para la comida. Y nosotros dijimos, claro, ¿verdad? Vamos a orar. Y empezamos a orar. Y aquel hermanito tardó media hora orando. Media hora orando por la comida. Se empezó a decir, Señor, bendice a mi abuelito, Señor, bendice a mi primo, Señor, bendice a estos hermanos, Señor, bendice a este, Señor, acuérdate de esto, Señor, tengo esta petición. Y entonces no era el tiempo. Al último comimos los frijolitos fríos. Ay, ya ni siquiera me acuerdo qué comí, porque ni siquiera le dio sabor, porque estaba fría la comida. Lo que uno se da cuenta, cuando una persona, cuando le piden, por favor, ora por esta persona, y la persona no sabe orar, uno se da cuenta que no ora en lo íntimo. Ese hermanito no sabía orar. Y lamentablemente la llevamos todos, ¿verdad? Porque todos nos comimos la comida fría. Ni la disfrutamos. Imagínense. Miren, una cosa que les voy a decir. La oración mal hecha es como lo mismo que estar platicando con una persona que huele mal. Una oración mal motivada, una oración mal dicha y una oración fuera de tiempo es una oración, es como si estuvieras platicando con alguien que le huele la boca a rayos. A pesar de que esa persona te caiga bien, a pesar de que esa persona sea hasta tu esposo, sea hasta tu esposa, sea hasta tu hijito, pero si le huele la boca, le vas a decir, ay, perdón hermano, pero o a tu propio hijito, es tu hijito o a tu esposa, vas a tenerle, decir, ay, mi amor, discúlpame, pero te huele la boca. Imagínate cuando te acercas a Dios y con una motivación mala, con un deseo malo, carnal, no sabes orar, te acercas delante de Él, ¿qué dirá de ti? Porque Dios se humilla para escucharte. Dios inclina su oído y se humilla para escucharte. Pero para que tú le contestes con una oración mal hecha, también es lo mismo como platicar con alguien que discúlpeme, ¿verdad? Que no sabe pronunciar las palabras. Es como estás platicando con alguien y dice, es que aiga. Y te quieres decir, y claro, ¿verdad? En lo común no tiene nada de malo. Muchos decimos aiga, muchos decimos oiga, ¿verdad? O muchos escribimos o ahora sin H. Y así, ¿verdad? Muchos nos equivocamos en la manera de pronunciar las palabras como de escribirlas. Pero todos no se entienden. Pero cuando te acercas delante de Dios, una palabra, una letra puede significar una mala interpretación. Es como decir, voy a casar a mi hija con tal persona. Y la escritura que escribió fue con Z. ¿Cómo que va a casar? ¿Cómo que la va a matar? Si no, debería de estar escrita con S. Casar con Z es casar, cacería, matar.
casar con ese es casamiento, matrimonio. Entonces, si tú vas delante de Dios con una mala motivación, como les dije, con una mala letra, con un mal aliento, Dios te va a escuchar, pero por su misericordia. Pero cuando ya llevas tiempo, cuando ya sabes, cuando tú sabes la necesidad que tienes de saber orar y no buscas, discúlpame, pero por eso no son contestadas tus oraciones. Terrible, ¿verdad? Pero cierto. Pero bueno, la palabra para terminar, porque vi que ya me pasé del tiempo. La palabra perseverancia es proskarteresis, que es con el numeral 4343 de la Strong Concordance. Todos los numerales que le estoy dando es de los concordancias bíblicas, para que usted las siga estudiando. Significa fuerte perseverancia, que prevalece al interactuar con Dios. Entonces, cuando aquí nos dice que hagamos perseverantes oraciones, quiere decir que prevalezcamos delante de Dios, interactuando con Él. Miren, la oración no es como escribir una carta. La oración, mucha gente piensa y se siente que sus oraciones Dios no las escucha, porque ellos tienen la idea que es como escribir una carta, porque una carta tú estás escribiendo, ¿verdad? Tú agarras así tu cuaderno y empiezas a escribir, y tú agarras la hoja, la arrancas, le pones el sello, la envías por el correo y esperas la respuesta. Y no es así. La oración es una interacción inteligente con Dios. Tanto tú vas a hablarle como Él te va a hablar a ti. Si tú tienes esa en la mente, en la idea de que cuando te acercas a Dios vas a recibir en ese instante tu respuesta, vas a recibirla verdaderamente. Por eso Jesucristo dijo: cuando se acerquéis a orar, sientan y digan y oren como si ya las tuvieran sus peticiones. Bueno, fue el apóstol Pablo, creo. Pero oren como si ya hubieran sido contestadas sus peticiones. ¿Por qué? Porque allí es cuando hay una interacción intelectual, inteligente, personal con Dios. No es simplemente decir: oh Señor, acuérdate de mí, y ten misericordia, provéeme, amén. Y luego pensar: híjole, ¿Dios me habrá escuchado? Híjole, siento que Dios no me escuchó, siento que Dios no está conmigo, Dios me ha abandonado. Pues claro, si estás pensando de esa manera, no vas a recibir nada. Pero si dices y aquí está lo fantástico, me emociona demasiado. El Señor Jesús se le acerca a Pedro y le dice: Pedro, el diablo pidió tu vida, tu alma, para zarandearla. Pero no te preocupes, yo ya le rogué al Padre que guardara tu fe, que tu fe no fallara. Entonces, lo sorprendente que me hace a mí ver esa manera del Señor decir: no te preocupes, yo ya le pedí al Padre que te guardara. Simplemente eso. Señor, guarda la vida de Pedro en esta prueba. Gracias, amén. Y dice: no te preocupes, Pedro, Dios la hará, Dios te va a guardar. Wow, qué interacción tan más íntima tenía nuestro Señor Jesucristo, que simplemente se acercaba con Dios, miraba 2 peces, 2 panes, para dárselo a 5,000 personas. Padre, gracias por estos alimentos, bendícelos, denles. Aquí está 1, 2, 1,000, 4,000, 5,000 panes, 5,000 peces. ¿Quieren más? Ahí les va otros 10, ahí les va otros 100. ¿Qué necesitan? ¿Quieren para llevar? Tengan. ¿Cuánto sobró? Sobraron 12 cestas.
Pero qué maravilloso pensamiento tenía el Señor Jesucristo, que no le importaba absolutamente nada, sino le importaba que el Señor Dios, su Padre, lo escuchaba. Porque Él dijo, yo sé que tú siempre me escuchas. Esa es la motivación que tienes que tener cada vez que te acercas a Dios en una oración, en una intercesión y una apelación. Que Dios te está escuchando y que estás hablando con Él personalmente. Porque si no es así, discúlpame, pero vas a tardar demasiado tiempo para que tus oraciones sean contestadas o tal vez nunca sean contestadas. Sigamos. Esta palabra que les acabo de decir, proscateretesis, ¿verdad? 43, viene siendo, ¿verdad?, una fuerte perseverancia. Se menciona solamente una vez en la Biblia, conteniendo en su esencia la palabra proscartereo, que viene siendo un numeral. Bueno, esta palabra proscateresis es una raíz, y de esa raíz sale otra palabra que es proscartereo, con el numeral 4342, que se menciona 10 veces en la Biblia, que significa continuar haciendo algo con un esfuerzo intenso, con la posible implicación de, a pesar de la dificultad, dedicarse y continuar y persistir en lo que se está haciendo en la oración. Entonces, mis amados hermanos, el número 10 es plenitud. Y las 10 veces que se menciona la palabra esta que les digo, da un énfasis en el persistir, ¿verdad? Porque aquí dice perseverar. Continúen orando. En la descripción del video les voy a poner las 10 veces que se menciona esta palabra, los 10 versículos de que se menciona esta palabra, para que de esa manera entendamos bien porque hay que perseverar tanto en la oración. Bueno, me tardé demasiado en explicar algo tan profundo, pero a la vez tan sencillo. Que Dios nos guarde y nos siga bendiciendo para entender su palabra y aprender más sobre la oración. Voy a hacer una oración, ¿verdad? Que el Señor te guarde, te bendiga y te proteja. Que el Señor te prospere en todos tus caminos. Que el Señor te siga proveyendo de todas las cosas, tanto espirituales como materiales. Que el Señor guarde tu familia, ponga 3 círculos de protección divina sobre tu vida, sobre tu familia y sobre tus posesiones. Que el Señor te dé y haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Y que el Dios de paz esté contigo todo el tiempo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.